2 de septiembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta un episodio de la vida pública de Jesús, en el cual el Señor pasa por su pueblo, por el pueblo de Nazaret, donde se había criado, donde había pasado los años de su infancia y de su juventud con María Santísima y San José. Y seguramente el Señor tenía allí a muchos conocidos, un pueblo pequeño, todos se conocían, incluso eran familia también. Y ciertamente al principio, cuando Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, a la que tantas veces habrá ido en compañía de San José, ahora es él quien toma el libro de la Escritura y pronuncia ese texto del profeta Isaías, y dice que efectivamente se ha cumplido y se cumple en él esa promesa de ese año de gracia, de ese tiempo de redención que el Señor había anunciado por medio de su profeta. Ha llegado a su cumplimiento esa profecía con la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y si bien al principio despierta admiración entre sus oyentes, luego vemos cómo se produce ese cambio repentino y se cumple precisamente lo que Jesús les había anunciado: un profeta no es bien recibido en su patria entre sus conocidos. Y precisamente lo que despierta el rechazo y la ira de sus paisanos es esa mención que Jesús hace a esa acción benéfica, salvífica de Dios en favor de personas que no pertenecían al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Cuando el Señor cita el ejemplo de la viuda de Sarepta y de este general sirio Naamán, quienes fueron ayudados por el Señor, favorecidos con milagros a través de sus profetas, el pueblo estalla en ira, porque era algo que ciertamente les costaba aceptar y veían como una afrenta a su sentir nacional y religioso esta apertura
hacia lo universal, hacia otros pueblos. Y incluso nos dice el Evangelio que tenían la intención de despeñar al Señor, es decir, de asesinarlo, ¿no? Como esa ira, ese enojo los encegueció tanto que hasta se querían deshacer de él. Pero termina el Evangelio diciendo cómo Jesús se abrió paso en medio de ellos y continuó su camino, porque todavía no había llegado su hora. Esto también nos habla acerca de la hora del Señor, que no es algo que le va a llegar de imprevisto, refiriéndonos a su muerte, a su sacrificio, sino que es algo que Él va a elegir libre y voluntariamente. El Señor se va a ofrecer, pero a su debido momento, cuando haya completado la obra que el Padre le ha encomendado y a la que el Espíritu Santo constantemente lo mueve, lo lleva. También nosotros, siguiendo a Jesús, con nuestra mirada puesta en Él, nuestra confianza, avancemos seguros por el camino de la obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia al Padre, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que si le somos fieles, si seguimos de cerca los pasos de Jesús, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.